Vale, lo diré una última vez. Me llamo J. Gule. Me picó un volumen de Berserk radioactivo. ¡Oh, Dios mío! Y desde hace 4 años he sido el único que hacía 30 curiosidades acojonantes de tu madre. Me fui de mi empresa. ¿No saben cuánto he sacrificado? Y empecé a hacer vídeos por mi cuenta. Hasta que un día atravesé un portal en Elden Ring y aparecí en mi mundo. Pero no era mi mundo. Yo tenía otro nombre. Y era mucho más guapo que yo. ¿Queréis saber qué pasó después? Pues dale like para activar tu sentido arácnido y suscríbete para dar un salto de fe. Lo necesitarás para estas 30 curiosidades acojonantes. Spider-Man Into the Spider-Verse. Audiolibro de Berserk, capítulo 1. Atravesamos el logo de Sony en un recurso visual que nos dice que estamos yendo a otra dimensión, donde el logo de Columbia Pictures se buguea, como lo harán los distintos Spider-Man en esta película. Y durante medio segundo vemos que la dama de Columbia Pictures es golpeada y tirada al suelo por un plátano en algunos frames. ¡Zas! En toda la boca. Esto también sucedía al comienzo de la película de Lluvia de Albóndigas. Pues los directores de esta película, Phil Lord y Chris Miller, produjeron parte de Into the Spider-Verse. De hecho, al final, cuando el colisionador empieza a atacar todo lo de otros universos, vemos la máquina de crear comida de Lluvia de Albóndigas. Vemos la araña que picará a Miles con un 42, que es el mismo número que lleva la que le pica en los cómics de Ultimate Spider-Man. Y el número de la bola del sorteo que Miles gana para ir a la nueva Academia Visions es también el 42, número que veremos repetido por toda la película en incontables ocasiones. Una referencia a Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano de las grandes ligas de béisbol, cuyo número dorsal era el 42. Un paralelismo de cómo Miles es el primer Spider-Man afroamericano en la gran pantalla y en los cómics. La primera portada de cómic de este primer Spider-Man tiene el nombre de M. Vignali, un guiño a Marcelo Vignali, creador y animador de la película que recreó la gran mayoría de portadas y cómics que vemos. De hecho, cada vez que presentan a un Spider-Man en esta peli, veremos en la portada los nombres de los respectivos creadores de cada cómic. Pero si es que mira qué pedazo de obra de arte por cada frame de película. Si la paramos descubriremos a veces paneles de cómic dibujados a mano, tan rápido que no te das ni cuenta. Este Peter Parker dice: And only Spider-Man. cosa que es mentira, porque hay muchos Spider-Man. Cuando dice esta misma frase en un edificio a lo lejos, vemos la palabra wrong, porque está equivocado. Oh, y un cartel de Coca-Soda, recordándonos que estamos en otro universo. Le siguen la escena del tren de Spider-Man 2, el beso invertido con Mary Jane en la primera, la del coche con Dr. Octopus en la segunda, pero ligeramente cambiada, porque aquí lo devuelve de una hostia. Aunque se ven los tentáculos de Octopus al fondo, los dos ladrones que colgó de una farola, un pequeño guiño a la escena del ferry de Homecoming, y no podía faltar la referencia a eso. Spider-Man también tuvo sus propios cereales en la vida real, y de nuevo este vuelve a repetir. Pero justo vemos 7 pájaros a su alrededor, representando a los 7 Spider-Man que salen en esta peli. Escuchamos a Miles cantar el tema de Sunflower, se golpea en la garganta para llegar justo a esas notas, pero además canta esta parte mal, y es interrumpido por su padre, justo a tiempo para evitar decir la letra original de la canción, ya que se trata de una película para todos los públicos. Pero es que nadie va a pensar en los niños. En el cuaderno vemos... ¿Tus dibujos? No. Son buenos. No, ese dibujo no. Vemos un robot, un guiño a Leopardón, el robot gigante de los cómics y de la serie del Spider-Man Otaku. Cuando Miles va en el coche con su padre, vemos un titular sobre varios terremotos en la ciudad. Minutos antes, un ex compañero de clase de Miles le decía: estos terremotos son causados por los experimentos de Kingpin. El padre de Miles dice mal la frase de Tío Ben. That's not even how the saying goes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y asegura que no se salta los semáforos. Y de hecho, nunca le vemos saltarse uno solo. La matrícula del coche es RFD 960, como la de uno de los detectives de la serie Ley y Orden. Mientras esperan en el coche, vemos pasar al futuro compañero de cuarto de Miles, Kenji Lee, que también aparece en los cómics como mejor amigo de Mike. De hecho, el net de las nuevas de Spider-Man se basa bastante en este personaje. Y también vemos a Gwen.
Dentro de la academia, una chica le dice: Your shoe's untied. Yeah, I'm aware. It's a choice. casi siempre lleva los zapatos desatados. Debido a esto, tropieza antes y su padre casi lo atropella, pero cuando lo vemos ascender como Spider-Man en la peli, lo veremos con los cordones atados. Al llegar a clase descubrimos que están viendo un vídeo de la doctora Olivia, hablando sobre el multiverso. Pero Miles tapa sin querer el resto de su nombre, evitándonos descubrir de que se trata de Olivia Octavio, la doctora Octopus de este universo. La doctora Octoporonga. Miles dice: Maybe I'm not late. You guys are early. Gwen se ríe, porque en cierto modo es verdad. Ella ha llegado pronto, pues es la que primero conoce a Miles. Y Miles es notablemente más bajito que Gwen antes de la picadura. Después comprobaremos que ha crecido y mide exactamente lo mismo que ella. Miles intenta por todos sus medios que lo echen de la academia, pues ha escrito diciembre en inglés mal aposta en su examen, y su profesora le encarga una redacción sobre sus expectativas, algo relacionado con la novela que le mandan leer en literatura, de Charles Dickens, donde el protagonista de la novela trata de encajar en una nueva élite, justo como Miles entre los nuevos Spider-Man, y es por ello que titula su graffiti así. De camino a ver a su tío, escuchamos el temazo de Hypnotize, de Notorious Big, rapero original de Brooklyn, Nueva York, al igual que Miles. El fondo de pantalla del tío Aaron es una foto del padre de Miles y él de jóvenes, al igual que vemos una foto de los dos hermanos en su casa, o como el padre de Miles también tiene un mismo fondo de pantalla con la misma foto. Así que pese a su mala relación, ambos hermanos se siguen queriendo y preocupando el uno por el otro. En el apartamento vemos que en la tele estaba viendo un episodio de The Community, en concreto la escena en la que Daniel Glover sale disfrazado de Spider-Man, en una referencia ya que este actor interpretó al tío de Miles Morales en la película de Homecoming. Mientras Miles pinta el graffiti, podemos ver cómo la araña que lo va a picar va adoptando el color de los botes de spray en los que salta, adelantando las habilidades de camuflaje que heredará Miles. Al despertar al día siguiente empezamos a ver los pensamientos de Miles en pequeños bocadillos estilo cómic, cómo se hacen cada vez más grandes hasta convertirse en paneles enormes cuando este se pone nervioso. Al llegar a la academia vemos a Gwen en el pasillo, o al menos sus pies, pues esas son sus zapatillas. En un flashback veremos esta misma escena pero desde su perspectiva. Gwen le dice a Miles porque sabe que si se relaja podrá soltarla el pelo, ya que probablemente ella pasase por algo parecido en sus primeros pasos como Spider-Gwen. En el móvil de Miles leemos los nombres de Bendis y Sara Pichelli, los creadores de los cómics de Miles Morales, y los de Cindy Moon, quien es en realidad Silk en los cómics, y Jessica Drew, Spider-Woman. Y en el móvil del padre de Miles veíamos el nombre de Steve Ditko, co-creador de Spider-Man. Aparece un mensaje de cuidado detrás de Miles, no solo para mostrar su sentido arácnido, también es un guiño a la intro de Spider-Man en los años 60, ya que cuando dice "Look out, here comes the Spider-Man", y justo después de este mensaje aparece Spider-Man, que lucha contra el Duende Verde, pero la versión monstruosa que conocimos en los cómics de Ultimate Spider-Man, donde este mataba a Peter Parker, y no Kingpin. El sentido arácnido de Miles empieza siendo verde y morado, dada su vinculación con el Merodeador, cuyo traje también es verde y morado, aunque acaba siendo azul y rojo cuando se sincroniza con el de Spider-Man. Cada acción tiene su onomatopeya, cada frame parece una viñeta de cómic. Durante toda la peli vemos estas pequeñas motas circulares que buscan recrear el estilo de dibujo e impresión de un cómic de los años 60, y revela el sumo cuidado y cariño con el que está hecha esta peli. En las distancias veremos que el campo de profundidad a veces da la impresión de estar viendo una peli 3D sin gafas, pero no es así. El propio dibujo se alinea para enfocar aquello que estaba lejos, generando esa profundidad de campo. Es que esta peli es la hostia. El tema del Merodeador es el mismo sonido invertido que el de Miles. El tema de Miles es ascendente porque será Spider-Man, y el de tío Aaron desciende porque es el Merodeador, adelantando cuál será su destino. En la primera explosión del colisionador vemos cómo los Spider-Man salen de la grieta. Este ciudadano tiene la voz de Post Malone, que hizo este cameo en la película. Vemos a Stan Lee en la tienda de regalos, pero es que no deja de salir en toda la película. También lo vemos como peatón casi pisando a Miles y Peter en el paso de cebra, e incluso aquí al final de la peli, si congelamos la imagen, ¡pam! Stan Lee, ahí está.
En el cementerio todo es rojo y azul. Es una noche de Spideys. Al electrocutar a Peter, podemos ver todo su sistema nervioso iluminado por la descarga eléctrica de Miles. La etiqueta del nombre de este Peter Parker está manchada y en la mierda. No mames, qué asco. Indicando los años y desgaste que este tiene respecto al otro Peter del comienzo. El autobús contra el que choca tiene como piloto a Lápida, y en este mosaico vemos cómo luchó contra Scorpio, Octopus, el Duende Verde y se rompió la espalda, en una referencia de Spider-Man 2. Cuando vemos cómo este Peter aterriza en este universo, pierde sus botas, motivo por el cual luego lo vemos descalzo. Este sabe que ha llegado a otro universo por los carteles donde Stephen Curry es jugador de golf en lugar de jugador de baloncesto. ¿Un juego de EA de waterpolo? Bueno, al menos no es el FIFA 107. ¡Qué lindo! Un cartel parodia de Seth Rogen, Snapchat de Hacendado, el nombre de John Mulaney que dobla a Peter Parker, una parodia de la peli de zombies de Shaun of the Dead, un póster de Chance the Rapper con un 4 en vez de un 3 en su gorra, Clown College, la hipotética secuela alternativa de otra dimensión de Clown High, una versión pocha del álbum Starboy de The Weeknd, el cartel de Romita Ramen en honor a John Romita. Observamos que el ojo morado de Peter va curándose durante toda esta secuencia progresivamente poco a poco hasta desaparecer por completo gracias a sus habilidades curativas. Peter finge no escuchar a Miles para que este abra la boca y poder quitarle el USB. Ya en el restaurante dice: hombre, igual es por la baja puntuación negativa que sale en la puerta del restaurante, motivo por el cual seguramente también acabe encerrando en este universo. Descubrimos que Olivia es Octopus, aunque sus gafas, las luces de su laboratorio y casi todo lo que la rodea ya nos daban pistas sobre su identidad, pues todo está compuesto por octógonos, como los 8 tentáculos de un pulpo, revelándonos que es la villana. Cuando Miles cae del techo, vemos cómo sus ojos se separan del cuerpo en plan dibujo animado. Olivia dice: My friends actually call me Liv. Y Tia May reacciona así al verla, Oh, great, it's Liv. indicando que en algún momento ambas pudieron ser amigas o trabajaron juntas, motivo por el cual a lo mejor Tia May maneja tanto de tecnología, no sé. Miles lanza un bagel a un científico y ¡pam! La onomatopeya aparece como la palabra bagel. En el flashback de Gwen, esta aparece como batería de un grupo llamado The Mary Janes, cuyo cartel vemos en Times Square y es el grupo en el que tocan los cómics. Y que al amigo al que no pudo salvar de ese universo tiene escamas en la piel, indicando que este es el Spider-Man lagarto de los cómics. Cuando es absorbida vemos el tentáculo de otro Doctor Octopus contra el que estaba luchando. ¡La más sabrosa! La Spider-Cueva de Tia May está llena de guiños, como figuras de acción, el Spider-Coche de los cómics, un banco de pesas con la palabra Marvel, el Iron Spider de los cómics de Civil War, la Spider-Armadura a prueba de balas, de cuando Peter perdió su sentido arácnido en los cómics y ya no podía esquivar balas, el traje de sigilo, el de Secret Wars, el traje de la capa de los cómics de What If, el del juego de Play 4 y uno que falta, que supongo que es el del Peter, que ha fallecido. Además, vemos una foto de Kingpin rodeado por Lápida y otras de algunos villanos de los cómics como Cabeza de Martillo y La Rosa, que por cierto es el hijo de Kingpin en los cómics. Cuando aparecen los demás Spider-Man, el sentido arácnido de Miles se activa algo más tarde que el de Gwen y Peter, indicando que Miles aún no ha desarrollado todo su potencial. Cada Spider-Man tiene su propio estilo, anime, animación, cine negro, pero Spider-Man Noir fue uno de los más difíciles de animar, pues se mueve más despacio que el resto. ¿Os habéis fijado en que nunca pierde su sombrero? Y toda esta escena nos dice que Miles no está preparado. Ah, y Ganke está leyendo un cómic sobre varios Spider-Man haciendo equipo cuando encuentra a estos en la habitación. El cartel con el nombre de Perry Joe es un guiño al guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, que compuso el mítico tema de series de animación como la de Spider-Man en los 90 o la de los X-Men. Entre todo el caos durante la pelea final, vemos Puente de Brooklyn, curiosamente también en rojo, al igual que lo hace en la intro de la serie de Netflix de Daredevil. Los movimientos que usa Miles para llegar hasta el techo del colisionador son los mismos que aprendió al ver al Peter del principio usar estos mismos movimientos. Al igual que repite el que Spider-Man usó contra él para dejarle apartado de esta misión, demostrándole que sí está preparado. Cuando el tren atraviesa las partículas, Kingpin ve variantes de otros universos de su mujer e hijo. Una de ellos ha envejecido, otra pareja es afroamericana, quizás en referencia al Kingpin de la película de Daredevil de 2003, y con letras japonesas, así que estos podrían ser la familia de Kingpin en el universo de Penny. Pero también vemos al hijo de Kingpin como Matt Murdock, es decir, Daredevil.
Miles utiliza finalmente el toque de hombro que le enseñó su tío, vengándose así poéticamente de Kingpin. Pero toca volver atrás en la peli un poco para recordar este momento con Stan Lee y la frase de Can I return it if it doesn't fit? ya que Miles primero no da la talla, tiene miedo, no quiere ser realmente Spider-Man, ni se siente preparado. La máscara le queda grande, pero cuando decide intentarlo, vemos cómo sus facciones y las de la máscara por fin encajan. Y cuando Miles da ese salto de fe, recordemos que para soltarse siempre debía estar relajado, pero cuando salta, arranca los cristales. Estos se pegan a sus dedos porque Miles está cagado de miedo, pero pese a ello, se arroja al vacío. No es una caída, es un ascenso. Y eso nos lo dice este plano con la ciudad invertida. Miles está ascendiendo. El grito de desesperación se convierte en uno de júbilo. No se trata solo de que la película entera sea una oda maravillosa al cómic, como medio de expresión, y que cada jodido frame sea una maldita obra de arte. Miles podría ser cualquier chaval viendo este vídeo que simplemente no sabe ni qué rumbo tomar en su vida, ni qué le depara el futuro, que no tiene esperanzas o no sabe quién es. Y os diré la verdad, todos nos hemos sentido alguna vez así. La vida te empuja, te zarandea y a veces te quita cosas, seres queridos. Y lo que de verdad importa está esperándonos cada día al otro lado de esa puerta. Está en un abrazo o en un simple "te quiero". Sé que quien pueda estar viendo esto pueda estar pasando por un momento difícil, que creáis que jamás lo superaréis o que creáis que nunca podríais llevar esa máscara, que os sintáis perdidos, solos, que no podéis soportarlo, pero aquí estáis otra vez, aguantando. Y creedme cuando digo que nunca vais a saber cuándo estaréis preparados, porque nadie lo está nunca. Ese es el secreto, no estarlo. Después de todo, es un salto de fe. Dale a like para llevar la máscara y suscríbete para dar ese salto de fe.